Hola, mi nombre es Eugenia Pico, soy médica, especialista en clínica médica y en reumatología, y hoy vamos a hablar del síndrome antifosfolipídico. No quiero aburrirlos con esto, pero sí comentarles a manera de introducción que la descripción de este síndrome se inició en 1950 con el descubrimiento del fenómeno anticoagulante lúpico, en donde se había visto esta paradoja que había en algunos pacientes entre la prolongación de los test de anticoagulación, que uno esperaría que haya algún retraso y con esto hemorragia, pero no, estos pacientes tenían una prolongación de los test de anticoagulación y fenómenos trombóticos. Se llamó así porque inicialmente se fue descubierto en pacientes que tenían lupus. En 1983, Graham Hughes describe en realidad por primera vez el síndrome antifosfolipídico como una entidad aislada. Este médico, que pueden ver la foto, él realmente ha dedicado su vida a la atención de los pacientes con lupus y síndrome antifosfolipídico, y a su investigación y sus aportes realmente han generado un cambio en el pronóstico. Por último, no quería dejar de nombrarles que nosotros acá en Argentina tenemos una ley nacional que es sobre la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, en donde el artículo 23 aborda a los pacientes que cursan embarazos de alto riesgo por trombofilia. Me gustaría plantear como objetivos de esta clase reconocer las manifestaciones clínicas del SAF y los métodos de laboratorio para la detección de anticuerpos antifosfolipídicos, reconocer que el SAF puede ser primario o bien estar asociado a otra enfermedad autoinmune, dentro de las cuales la más frecuente es el lupus, y tratar de evaluar la evidencia, que realmente es escasa, que tenemos para el tratamiento de los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, ya sea que presenten o no síndrome antifosfolipídico. El SAF se caracteriza entonces por una serie de manifestaciones clínicas que incluyen desde trombosis, que pueden ser arteriales y o venosas, y una serie de morbilidades obstétricas, las cuales están asociadas a la presencia de un grupo específico de autoanticuerpos que son los llamados anticuerpos antifosfolipídicos. El SAF es la principal trombofilia adquirida. Se habla de que las mujeres con morbilidad obstétrica hasta un 6% presentarían SAF, pacientes con trombosis venosa profunda hasta un 9,5%, pacientes con ACV isquémico hasta un 13,5% y hasta un 11% de los pacientes con infarto agudo de miocardio estaría relacionado a un SAF. Sin embargo, hay una serie de situaciones en donde nosotros podemos detectar anticuerpos antifosfolipídicos y no estar asociado a este síndrome, como por ejemplo enfermedades autoinmunes sistémicas como lupus, artritis, Sjögren, entre otras, infecciones como lepra, sífilis, el uso de drogas como la hidralazina, la procainamida, y enfermedades aún más comunes como la diabetes, e incluso un porcentaje de pacientes sanos pueden presentar estos anticuerpos sin presentar manifestaciones clínicas o enfermedad evidenciable. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad, se sabe que esta enfermedad está producida por anticuerpos antifosfolipídicos, que son una familia heterogénea de autoanticuerpos, y solo aquellos dirigidos contra proteínas transportadoras de fosfolípidos son las que tienen potencial patogénico. El principal blanco para los anticuerpos antifosfolipídicos es la beta-2-glicoproteína, que es una proteína plasmática que se une a las superficies fosfolipídicas, y esta unión genera una serie de activaciones celulares. Activa a las células endoteliales, al complemento, a las plaquetas, a los neutrófilos e incluso a los monocitos, generando netosis. A nivel plaquetario promueve la coagulación, la formación y la persistencia del coágulo, y también a nivel obstétrico interfieren con el trofoblasto y las células deciduales. Actualmente contamos con unos criterios de clasificación del SAF que
denominados de Sapporo, que son una actualización de los criterios de Sydney de 2006, en donde para clasificar como síndrome antifosfolipídico el paciente debe presentar por lo menos un criterio clínico más un criterio de laboratorio. Dentro de los criterios clínicos puede ser trombosis vascular, donde tiene que haber tenido uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso en cualquier órgano o tejido, y esa trombosis debe confirmarse objetivamente mediante imágenes o incluso mediante biopsia. También puede ser que el criterio clínico sea de morbilidad obstétrica, uno de ellos que tenga una o más muertes no justificadas de fetos morfológicamente normales de 10 o más semanas, que tenga uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de la semana 34, ya sea por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o bien que tenga 3 o más abortos consecutivos espontáneos menores de 10 semanas de gestación, donde se esté excluida cualquier anomalía materna, anatómica u hormonal, o bien anomalía cromosómica materna o paterna. Dentro de los criterios de laboratorio, estos deben ser detectados en 2 o más ocasiones, que deben estar separadas por lo menos en 12 semanas una de otra determinación, y puede haber presencia de anticoagulante lúpico, puede haber presencia de anticardiolipinas que deben ser IgG, IO, IgM, presentes a títulos medios o altos que se definen como más de 40 unidades o mayor al percentil 99, deben estar medidos por ELISA, o bien presentan anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1, también IgG, IO, IgM, en suero o plasma en títulos mayores al percentil 99, también medidos por ELISA. Con respecto a la clínica, nosotros sabemos que el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune no inflamatoria en donde el proceso patológico principal es la trombosis, que es lo que va a determinar la mayoría de las manifestaciones clínicas. Con respecto a la trombosis, dentro del tipo venoso, lo más frecuente es la trombosis venosa profunda, que puede o no estar acompañada de tromboembolismo pulmonar. Y dentro de las manifestaciones arteriales, la más frecuente es la cerebral. Sin embargo, cualquier vaso, prácticamente de cualquier órgano, puede afectarse. Entonces hablemos un poquito del sistema nervioso central. Como hemos dicho, lo más frecuente es el ACV isquémico. Se caracteriza porque la edad del paciente es como varias décadas menor que la edad de los pacientes de la población general que habitualmente sufren accidentes cerebrovasculares. Un poco menos frecuente, pero también otra manifestación en el sistema nervioso central, es la trombosis del seno venoso. Otras menos frecuentes son quejas como la presencia de convulsiones, migraña, el déficit cognitivo, que el paciente lo manifiesta como falta de concentración o déficit en la producción verbal. También puede haber trastornos psiquiátricos como desde alteraciones del ánimo hasta psicosis. Puede haber mielitis que simula esclerosis múltiple con la presencia de trastornos motores y sensitivos, y mucho menos frecuente, pero también están en la presencia, se han descrito coreas, mielopatía transversa, síndrome de Guillain-Barré, compromisos auditivos y oculares. A nivel cardíaco, la manifestación más frecuente son las lesiones valvulares. Estas en general son asintomáticas y pueden estar a manera de vegetaciones o engrosamientos. La válvula que más frecuentemente se ve afectada es la mitral, en segundo lugar la aórtica y menos la tricuspidea. También hay enfermedad coronaria que se caracteriza por presentarse en mujeres jóvenes sin ateromatosis, y menos frecuentemente la presencia de trombos intracardíacos o disfunción miocárdica. A nivel respiratorio, y muchas veces como primera manifestación del SAF,
la presencia de tromboembolismo pulmonar o infarto pulmonar, menos frecuentemente la hipertensión pulmonar, se habla que menos del 3,5% de los pacientes la presentan, pero hay que ir a buscarla, y menos frecuente pero con gran mortalidad el distrés respiratorio, en general asociado al SAF catastrófico. A nivel renal, los pacientes pueden presentar clínicamente desde hipertensión arterial, proteinuria, diferentes grados de insuficiencia renal, y esto ocurre por oclusión o estenosis de la arteria renal, como podemos ver en la imagen de la izquierda. También puede ser por trombosis de venas renales o afectación de la microvasculatura con la microangiopatía trombótica. Una dificultad que tenemos ante el daño renal es diferenciar y ver la asociación con lupus, que recordemos que el riñón es un blanco predilecto de lupus, y en estos casos solo puede conseguirse, o sea, diferenciarlo mediante la biopsia renal. La biopsia renal nos diferencia a nivel microscópico el daño generado por inmunocomplejos en la glomerulonefritis lúpica versus el daño de enfermedad trombótica que ocurre en el síndrome antifosfolipídico. A nivel de la piel hay múltiples manifestaciones. Lo más frecuente por lejos es la presencia del livedo reticularis, que es este patrón moteado violáceo que presenta la piel, que en el caso del SAF tiene una localización diseminada, o sea que puede presentarse en miembros inferiores, miembros superiores, nalgas y tronco. También son frecuentes la presencia de úlceras cutáneas, generalmente dejan cicatriz, o áreas de necrosis cutánea, que este suele ser ya un marcador de enfermedad más severa. Puede haber además gangrena digital, que a veces es difícil o hasta imposible diferenciar con otras causas de vasculitis. Otra lesión que puede verse en el SAF son los nódulos cicatrizales, que realmente son dolorosos. Una manifestación típica que no reviste gran gravedad es la presencia de hemorragias en astillas en las uñas, y también la presencia de anetodermia, que es un raro desorden elastolítico de la piel. Otras manifestaciones que podemos tener son de tipo hematológicas, como la trombocitopenia, la anemia hemolítica. A nivel gastrointestinal puede haber un síndrome de Buchiari por trombosis de la vena suprahepática, puede haber isquemia intestinal con perforación intestinal. A nivel músculo-esquelético, lo más frecuente es la necrosis ósea vascular de la cabeza femoral. También puede haber necrosis ósea vascular del navicular a nivel del pie o del escafoides, o también fracturas espontáneas en huesos como las costillas o los metatarsianos. La morbilidad obstétrica puede verse manifestada en el feto ante los problemas que genera la circulación placentaria con retardos de crecimientos intrauterinos, y en la madre con partos prematuros, con preeclampsia o con la presencia de abortos a repetición. Clínicamente hay una situación que es el SAF catastrófico, en donde el reconocimiento de este cuadro clínico es de vital importancia, porque la supervivencia del paciente depende fundamentalmente de la precocidad con la cual se establezca el diagnóstico. Aquí, por suerte, no es tan frecuente, menos del 1% de los pacientes con síndrome antifosfolipídico presentan este cuadro grave. Se caracteriza por trombosis de múltiples órganos o tejidos en un corto periodo de tiempo, con el compromiso de pequeños vasos, con microangiopatía trombótica. Prácticamente cualquier órgano puede estar comprometido, pero los más frecuentes son a nivel del riñón, pulmón, a nivel del corazón y a nivel cerebral. Actualmente, con todos los avances y la información y la evidencia, la mortalidad ha llegado a bajar a un 30%, pero sigue siendo aún muy alta. Y lo más importante es la detección y el tratamiento oportuno de estos factores precipitantes, que son fundamentalmente las infecciones, el abandono del tratamiento de anticoagulación y el periodo del posparto.
El SAF catastrófico tiene una serie de criterios que se habla de que el SAF catastrófico es definitivo cuando presenta todos, que es el compromiso de 3 o más órganos o sistemas o tejidos, el desarrollo de estas manifestaciones en un periodo menor a una semana, que se confirme por histopatología la oclusión de los vasos de pequeño calibre y la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. Esto es a manera de recordar que son las manifestaciones trombóticas las que lideran las manifestaciones clínicas. Hemos dicho en la mayoría de los órganos o tejidos, ya hemos nombrado casi todos, agrego por ahí la perforación del septo nasal u obstrucciones de arterias o venas retinianas, y recordar que son estos los que se consideran criterios clínicos de clasificación. Además de todas estas manifestaciones, hay una serie de manifestaciones que no están incluidas en los criterios de clasificación, que a nivel del sistema nervioso central podemos hablar desde déficit cognitivo, psicosis, epilepsias, migrañas, a nivel cardiovascular, la enfermedad valvular, a nivel pulmonar, hemorragias alveolares, a nivel cutáneo, la presencia de púrpuras o anetodermia o pseudovasculitis, a nivel renal, un síndrome nefrótico, la hematuria. A nivel endocrinológico puede haber insuficiencia suprarrenal por hematomas de la suprarrenal, a nivel hepático cirrosis, a nivel hematológico desde anemia, plaquetopenia a coagulación intravascular diseminada. Vamos ahora a tratar de hablar un poco sobre los elementos para el diagnóstico de este síndrome. Una de las consideraciones fundamentales a la hora del diagnóstico es que esta enfermedad requiere la habilidad del médico para sospechar su existencia ante ciertos fenómenos trombóticos u obstétricos a repetición o bien fenómenos trombóticos a edades muy tempranas. Tiene una serie de dificultades por la parte clínica, ya que, como habíamos dicho, hay muchas manifestaciones que no están incluidas dentro de los criterios de clasificación. Entonces, a veces no se le puede poner el rótulo de síndrome antifosfolipídico al paciente a pesar de la sospecha. Y por otro, tenemos una serie de anticuerpos antifosfolipídicos que están incluidos en la fisiopatogenia, dirigidos contra la fosfatidilcerina o la fosfatidiletanolamina, que generalmente no son determinados por técnicas de laboratorio y no los podemos estudiar. En el síndrome antifosfolipídico no contamos con un test único de laboratorio, o sea, no hay un gol estándar para el diagnóstico. Y sí tenemos dos grandes grupos. Uno que es la detección de los anticuerpos, la detección del anticoagulante lúpico, y otro la detección de anticuerpos mediante test de fase sólida o enzimo inmunoanálisis. Debido a la heterogeneidad de los anticuerpos antifosfolipídicos, para determinar o decir que hay efecto anticoagulante lúpico, se precisan al menos dos test positivos. Es necesario demostrar una serie de cosas. Primero, el alargamiento de un tiempo de coagulación dependiente de fosfolípidos. Las más utilizadas es el tiempo de tromboplastina parcial activada y el test del veneno de víbora de Russell. Si es que estas están alteradas, o sea que hay una prolongación con respecto al normal, lo que hay que hacer es determinar que la incapacidad de corregir mediante la mezcla con plasma normal. Si esto se cumple, por último debemos demostrar que el tiempo se corrige añadiendo un exceso de fosfolípidos, y recién ahí podemos hablar nosotros que el paciente presenta anticoagulante lúpico. Los test de fase sólida son aquellos que se realizan mediante ELISA. Acá nosotros podemos ver las anticardiolipinas y las anti-beta-2-glicoproteína 1, las que están, o sea, puede haber de tipo IgG, IgM, IgA, pero dentro de los criterios de clasificación de laboratorio sabemos que están solo IgG y IgM. Saber que puede haber falsos positivos por presencia de factor reumatoideo a títulos altos, por la presencia de inmunoglobulinas, y puede haber alteraciones con los resultados si es que las muestras
están muy cargadas de lípidos o son muestras ictéricas o muy hemolizadas. A pesar de que es más sencillo de realizar, también puede tener sus falsos positivos. A modo de recordatorio, cuando nosotros tenemos un paciente con una sospecha de síndrome antifosfolipídico, lo que solicitamos en los laboratorios es el anticoagulante lúpico, IgG-IgM para beta-2-glicoproteína 1 e IgG-IgM de anticardiolipina. Para hablar del tratamiento del síndrome antifosfolipídico nos vamos a basar en las últimas guías o más actualizadas que tenemos de 2019, que son guías reumatológicas europeas. El tratamiento del síndrome antifosfolipídico se basa en la tromboprofilaxis. Puede ser primaria cuando hablamos de pacientes que solo presentan anticuerpos antifosfolipídicos. Podemos hablar de tromboprofilaxis secundaria en pacientes ya con síndrome antifosfolipídico y tenemos por último el manejo del SAF en el embarazo y el SAF catastrófico. Comencemos entonces con la tromboprofilaxis primaria. Acá podemos estar ante tres escenarios posibles. La presencia de un paciente asintomático que tenga anticuerpos, un paciente que tenga lupus y anticuerpos sin historia de trombosis o complicaciones en los embarazos y una mujer que tenga antecedente de SAF obstétrico, no de trombosis y que no se encuentre embarazada. Es muy importante en estos pacientes que nosotros tenemos que identificar y tratar otros factores de riesgo, desde la detección y el tratamiento de la hipertensión arterial, de la dislipemia, de la diabetes, de la obesidad, el cese tabáquico. Para nosotros decidir qué intervención vamos a realizar en estos pacientes tenemos que conocer el perfil de riesgo de los anticuerpos. Se habla de un perfil de riesgo alto cuando el paciente presenta anticoagulante lúpico, cuando tiene doble o triple positividad o cuando tiene títulos persistentemente altos. El otro extremo es el perfil de bajo riesgo, donde el paciente puede presentar o anticardiolipina o beta-2-glicoproteína a títulos medios o bajos, en especial si son más bien transitorios. Si el paciente presenta anticuerpos antifosfolipídicos y su perfil de anticuerpos, su perfil de riesgo es alto, sí se recomienda el uso de aspirina a bajas dosis. A bajas dosis hablamos entre 75 y 100 miligramos día, ¿no? Con respecto a un paciente que tiene lupus y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, como habíamos dicho, es un paciente que no ha tenido trombosis. Puede haber dos situaciones: que su perfil de riesgo de anticuerpos sea alto, sí se recomienda aspirina, y si el perfil de riesgo de anticuerpos es bajo, los expertos recomiendan considerar la aspirina y considerarla en base a poner en la balanza los riesgos de sangrado versus los riesgos de trombosis y por supuesto los otros, los clásicos factores de riesgo cardiovascular. Y por último tenemos la paciente que ha tenido su historia de SAF obstétrico, que nunca tuvo trombosis y que actualmente no está embarazada. También los expertos recomiendan utilizar aspirina a bajas dosis según el riesgo o beneficio. En la tromboprofilaxis secundaria podemos estar ante diferentes situaciones. La primera es un paciente con síndrome antifosfolipídico y su primera trombosis venosa. El tratamiento inicial es como cualquier trombosis venosa, es la anticoagulación. Se puede utilizar heparina como terapia puente, pero los antagonistas de la vitamina K son los que están recomendados. El objetivo del RIN debe estar entre 2 y 3. Hay estudios que pusieron cabeza a cabeza el rivaroxaban con en realidad la warfarina y hubieron más recurrencias con rivaroxaban, así que no se recomienda utilizar, especialmente en pacientes con triple positividad. Se puede considerar el uso de estos anticoagulantes orales que nosotros llamamos nuevos anticoagulantes orales, como la apixaban, dabigatran,
rivaroxaban o edoxaban, en aquellos pacientes que no alcancen el RIN adecuado a pesar de utilizarlo adecuadamente al antagonista de la vitamina K, o aquellos pacientes que no puedan recibirlo por otros motivos como por ejemplo alergias. Otra situación ante la que nos podemos encontrar es un SAF ya con una trombosis venosa recurrente a pesar del tratamiento y a pesar de estar dentro del rango objetivo del RIN entre 2 y 3. Lo primero obviamente es ver la adherencia, y ante esta situación tenemos diferentes opciones. Se recomienda o agregar aspirina a bajas dosis, o plantearnos un objetivo de RIN entre 3 y 4, o cambiar el antagonista de la vitamina K por hemoglobina de bajo peso molecular. Otra situación es el SAF y una primera trombosis arterial. En este caso se pone en la balanza el riesgo de sangrado versus el riesgo de recurrencia de trombosis, teniendo en cuenta los factores de riesgo cardiovascular clásicos, y las opciones son manejarse con un RIN entre 2 y 3, un RIN entre 3 y 4, o bien un RIN entre 2 y 3 más el agregado de aspirina a baja dosis. En estos pacientes no se recomienda el uso de rivaroxaban, y en estos pacientes no se recomienda el uso de los anticoagulantes orales nuevos. Ante una trombosis arterial recurrente, acá sí se recomienda tener directamente un RIN objetivo entre 3 y 4. Se puede agregar aspirina o cambiar a enoxaparina de bajo peso molecular, y se considera, debido a la evidencia que hay in vitro del efecto beneficioso de estas drogas, agregar hidroxicloroquina y o estatinas. En SAF y embarazo podemos tener desde la situación del paciente que tiene anticuerpos sin tener antecedentes clínicos. Aquellos que tengan anticuerpos con un perfil de alto riesgo, se recomienda aspirina durante todo el embarazo. Otra situación es ya un SAF obstétrico, dentro de los cuales puede ser que el paciente tenga 3 o más abortos o una pérdida fetal. En estos pacientes se recomienda aspirina antes de la concepción, y apenas se confirme el embarazo, enoxaparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si el paciente tiene antecedente de un parto prematuro por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, la recomendación puede ser o aspirina más el agregado de enoxaparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si la paciente ha tenido un SAF obstétrico con tratamiento profiláctico con enoxaparina de bajo peso molecular durante el embarazo, se recomienda continuar con esta enoxaparina también a dosis profiláctica por 6 semanas luego del parto, con el objetivo de disminuir el riesgo de trombosis materna. Otra situación es que la paciente tenga un SAF obstétrico con alguna comorbilidad obstétrica a pesar de la aspirina y a pesar de la enoxaparina a dosis profiláctica. Acá puede considerarse o utilizar hidroxicloroquina o bajas dosis de prednisona, y en algunos casos muy puntuales uso de inmunoglobulina endovenosa. Por último, tenemos el antecedente de una paciente que tenga anticuerpos antifosfolipídicos y el antecedente de una trombosis. En estas pacientes se recomienda el uso de aspirina y de enoxaparina de bajo peso molecular ya a dosis terapéuticas durante el embarazo. ¿A qué nos referimos con las dosis profilácticas y terapéuticas de la enoxaparina de bajo peso molecular? La dosis profiláctica es una dosis de entre 20 a 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, y la dosis terapéutica o anticoagulante es 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas. Como dijimos, el SAF catastrófico es una situación donde no contamos con mucho tiempo, así que lo ideal es prevenirlo, y si no, estar muy atento a aquellos factores precipitantes como el abandono de los anticoagulantes, infecciones, procedimientos quirúrgicos o el parto. Los tratamientos de primera línea incluyen desde glucocorticoides a altas dosis, el uso de heparina,
Se recomienda también la plasmaféresis y en algunos casos puntuales la inmunoglobulina endovenosa. En casos refractarios se puede utilizar rituximab con el efecto que tiene de depresión sobre las células B, o eculizumab con el efecto inhibitorio que tiene ante la activación del complemento. Bueno, espero no haberlos aburrido. Es importante que reconozcamos que el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune sistémica compleja, que a pesar de que las principales características clínicas son trombóticas y la morbilidad obstétrica, hay un montón de otras manifestaciones clínicas, que el laboratorio es complejo no solo por la dificultad que hay sobre algunas unidades que todavía no tienen sus unidades internacionales o su metodología no está sistematizada, sino además porque hay muchos anticuerpos que aún no dosamos. Saber que el manejo básicamente se trata en la prevención o en la profilaxis con el objetivo de evitar trombosis o recurrencias trombóticas, y saber que aún queda mucho por investigar porque necesitamos mejores evidencias no solo para el diagnóstico, sino también para el manejo y el tratamiento del síndrome antifosfolipídico. Así que bueno, gracias por su atención.